Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Dona Sport de la Universidad de Valencia, un espacio de divulgación científica donde analizamos el deporte desde una perspectiva feminista, de género y de salud. Durante décadas, las ciencias del deporte se han desarrollado tomando el cuerpo masculino como referencia, lo que ha generado importantes vacíos en el conocimiento sobre las mujeres deportistas y en la práctica profesional. En este podcast queremos abrir un espacio de análisis, diálogo y transferencia de conocimiento junto a investigadoras y profesionales que trabajan para comprender mejor la relación entre mujeres, deporte y salud. En este episodio queremos analizar precisamente cómo se ejerce la medicina del deporte cuando el sujeto deportivo es una mujer, qué vacíos estructurales existen todavía, qué sesgos androcéntricos siguen presentes en la práctica clínica y cómo influyen los diferentes contextos deportivos en la salud de las deportistas. Para ello contamos hoy con dos profesionales, que trabajan directamente en el ámbito de la medicina deportiva y que conocen de primera mano estos desafíos. Nos acompaña Eva Ferrer, médica especialista en medicina del deporte. Bienvenida, Eva. Gracias. Ella ha sido médica del primer equipo femenino del Fútbol Club Barcelona y de su academia entre 2018 y 2022. Actualmente trabaja en la unidad de medicina del deporte del Hospital Clínic y el Hospital Sant Joan de Déu. Colabora con el Barça Innovation Hub en salud femenina y forma parte del grupo de expertos en salud femenina de la UEFA también, además de encontrarse finalizando su doctorado. Y también contamos con Marcén Pérez, médica también y antigua conocida. Bienvenida, Mar. Encantada, Lucía. Mar es una apasionada del deporte, sobre todo de los de resistencia. Estudió medicina e hizo la especialidad MIR de familia y comunitaria, a la vez que se formaba en medicina y nutrición deportiva. Trabaja haciendo pruebas de esfuerzo en Huesca y como médica responsable del equipo ciclista Movistar Team femenino. Es un honor poder contar hoy con vosotras. Muchas gracias a ambas por acceder a nuestra humilde invitación. Comenzamos un poco conceptualizando a nivel general con el primer bloque de contenidos y preguntas. Os quería preguntar a las dos qué cambia realmente a grandes rasgos cuando la paciente es una mujer deportista y no un hombre. Bueno, pues tomo la palabra. Creo que el contexto o el ambiente donde recibimos a esa paciente deportista influye mucho en cómo nos relacionamos con ella o en cómo abordamos esa relación. Yo, al tener la formación de médico de familia, he podido trabajar tanto en atención primaria como en urgencias, en el SAMU también, y luego en las consultas ya deportivas, ¿no? Entonces no es lo mismo cómo se puede abordar las necesidades de una mujer deportista en un ambiente como primaria o en urgencia, ¿no? A la hora de interpretar, reconocer datos o preguntar, como en una consulta deportiva directamente o cuando hay una estructura más grande detrás. Entonces ya no solo cómo influye esa parte, ¿no? Cómo las necesidades de una mujer deportiva están integradas en esos ambientes, sino con la información que contamos, que sabemos que tenemos menos evidencia o tenemos una evidencia menos sensible y contamos con esa mayor incertidumbre a la hora de abordar pues síntomas, signos, diagnósticos, tratamientos, ¿no? Y de tener un manejo más certero en una mujer deportista que en un hombre deportista o en población general. Estoy totalmente de acuerdo con Mar, el contexto es muy importante. Yo me he encontrado, por el contexto en el que he trabajado, pues la facilidad de tener recursos iguales, exactamente iguales para chicos que para chicas, quizá en cuanto a manos menos, pero en cuanto a posibilidad de acceder a recursos, pues muy parecido, con lo cual ahí no te diría que hay gran diferencia, pero sí que es cierto que si nos remontamos, si nos vamos un poquito más hacia atrás y cómo llegamos a tener esa información que hablaba Mar, ¿no? También desde esta parte más investigadora que estoy haciendo y donde me estoy dedicando ahora un poco más, además de ver a pacientes, si somos el 50% de la población femenina, debería ser que deberíamos estudiarnos, ¿no? De la misma manera,
Eso no es así, no somos hombres en pequeño, sino que tenemos nuestras características y necesidades y, por tanto, esa información no la tenemos igual, por tanto, no podemos aplicar, la parte práctica no es exactamente la misma y tampoco nos formamos igual. No tenemos esa formación ya desde medicina mismo, lo que es nuestra formación base, hay algunas cosas que no son iguales y quizás es porque tampoco hay esa investigación, ¿no? Con lo cual partimos de una base que ya es diferente en ese aspecto. Sí, yo ahí totalmente suscribo lo que dice Eva, que el modelo que tenemos en investigación sobre lo que se crea el conocimiento y sobre el que se crea la práctica y la asistencia, no es un modelo que tengamos que adaptar, sino es que tenemos que entender que somos una referencia completamente diferente al modelo masculino, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos mucho más en comprenderla partiendo de que no tenemos la misma información, las dos cosas. Sí, creo que la siguiente pregunta que iba a haceros ya me la habéis respondido, ¿no? Pero quiero que seamos también contundentes porque también entra dentro de los objetivos que queremos con este podcast y es la medicina del deporte, por tanto, sigue teniendo un modelo masculino como referencia implícita, es decir, sigue siendo androcéntrica. Pues que yo creo que la medicina como tal, ¿no? Y no lo digo yo, sino que lo dicen las publicaciones y las instituciones, o sea, es sí y por tanto, menos las especialidades que son exclusivamente femeninas, porque es así, el resto, el modelo es más centrado en el hombre que no en la mujer. Que eso no quiere decir que no estemos avanzando, ojo, que lo estamos haciendo, pero sí que es cierto que te encuentras en situaciones que dices, ¿cómo puede ser que tenga que ir tan a la base? O sea, que tenga que bajar tanto para luego poder subir. No tiene ningún sentido que estemos a veces haciéndonos preguntas tan básicas cuando en el caso de los hombres quizá no nos lo hacemos o es que ni siquiera lo planteamos. Y en cambio nosotras nos lo tenemos que plantear. Sí, y yo añadiría que ya no es, ¿no?, volver a los básicos que faltamos en esos modelos, sino que incluso en ese avance que se está haciendo, ¿no? Incluso hay algunas investigadoras geniales, buenísimas, ¿no? Como puede ser Richardson, que creo que quizás es más conocida por el tema del doble enfoque con lo del cruzado y las diferencias entre sexo o género, donde se desarrolla el contexto de ese género, ¿no?, que le llaman como el esencialismo sexual biológico, que ya no solo tenemos en cuenta que es un modelo diferente, sino que para empezar a estudiarlo, ¿no?, esa medicina del deporte, a lo mejor androcéntrica en ese modelo, se ha tenido que ir al sexo, obviando todo el contexto. Y al final, como individuos, no podemos separar el contexto, ¿no?, de dónde están las personas. Entonces, hay muchas cosas que, lo que ellas comentan con el COVID, con el riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior, que está muy bien empezar por esa parte, pero quizá también tenemos que empezar a modular cómo se hacen esas preguntas o esos estudios, ¿no? A mí me encantó leer, justo el año pasado que lo publicaron y que empezó a exponerse más en algunos congresos o publicaciones, cuando decían que veían que había mayor riesgo de rotura del ligamento cruzado anterior en mujeres. Y se empezó a investigar que si era la escotadura, que si eran diferencias puramente anatómicas o de sexo, sin tener en cuenta el contexto, ¿no?, de la carga de riesgo por atleta, que le llaman, que es, han tenido las mismas oportunidades, el acceso, han tenido que profesionalizarse más rápido, tienen el mismo entrenamiento o han tenido que hacer una carga rapidísima para absorber toda esa parte, ¿no? Y publicaron un documento genial que le llamaba como las 3 bases para diferenciar sesgos de sexo, ¿no?, de cómo mejorar esa investigación y romper no solo el modelo androcéntrico, sino la mirada con la que se hacen esos estudios, de replantear mejores hipótesis cuando haya diferencias de sexo,
mejorar la bibliografía, porque citaban mucho que había más riesgo de ligamento cruzado anterior en mujeres, pero ni siquiera estaban citadas esas contundencias, ¿no? Y de escoger un mejor denominador común, esa mejor muestra, ¿no? Yo me he encontrado en muchos artículos de medicina deportiva, justo en protocolos quizá de hipoxia que estábamos revisando, decía muestra 50 y 50, o sea, 50% mujeres hombres, deportistas de élite. Los deportistas de élite masculino eran atletas que jugaban a nivel internacional, campeonatos del mundo, olimpiadas, europeos, y las mujeres deportistas de élite eran las del club universitario, ¿no? ¿Qué representación, qué muestra es equiparable? Eso también es muy importante, ya no solo para hacer esos estudios, sino qué estamos haciendo en esos estudios, ¿no? A mí ese enfoque me empezó a cambiar muchísimo, ya no solo en plantear, estudiar, ¿no? Ese esencialismo sexual biológico, sino todo lo que hay detrás. Pues sí, ujú, sí, qué interesante. Y ya que habéis pues avanzado, ¿no? en el tema de los sesgos, ¿dónde notáis vosotras que existe más sesgo? ¿En la investigación, en los protocolos, en la prevención, luego la parte de retorno al juego? ¿Cuál es el mayor sesgo que detectáis actualmente? Yo creo que la investigación es clarísimo en ese sentido, que vamos mejorando y se están haciendo más, evidentemente, pero la investigación, porque es que además la investigación va a llevar a la prevención también, es decir, que es como un efecto dominó, es todo lo que se haga para tener más conocimiento acabará llegando a la parte práctica, sea en prevención, sea en tratamiento, sea en cirugía, sea en lo que sea, ¿no? Porque a ver, si nos centramos en tema de lesiones, ¿no? O patologías, los factores de riesgo, ¿no? Que todo siempre es múltiple, no hay un solo factor de riesgo. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Si es un traumatismo y te rompen el cruzado que hablaba Mar por un traumatismo, pues evidentemente es y ya está, punto. Pero los factores de riesgo que suelen ser múltiples, ahí si no tienes toda la información previa, pues solo tiras hacia un camino, ¿no? El típico del tópico de la anatomía, ¿no? La lesión del cruzado es culpa de la anatomía femenina. Sí, ¿vale? Es un factor más, pero no es el único. El tema del ciclo menstrual, ¿es un factor único? No, es algún factor más. Lo que decía Mar de esa mirada más holística, a mí me hace entender que ese sesgo está en todos lados. Es decir, porque es que si no, sería todo como muy fácil, ¿no? Lo tenemos todo junto. No, no. O sea, hay sesgo en la investigación, sesgo en la parte práctica, sesgo y creo que esa parte de conocimiento es lo que nos va a llevar a reducir ese sesgo. Es cierto que cuando haya la aplicación en la parte práctica, por ejemplo, programas de prevención, si solo lo aplicas en chicos, los resultados solo serán en chicos. Luego tú lo puedes extrapolar, pero esa extrapolación es totalmente arbitraria y errónea. O lo que también decía Mara ahora, depende del grupo poblacional en el que pongas. No es lo mismo unas chicas que estén en una universidad que estén en un equipo de élite del deporte X comparado con chicos. Y esto, a la hora de buscar, sí que a veces te encuentras esas limitaciones que la información no es tal. Pero es también trabajo nuestro de ir haciendo esas mejoras en poder ofrecer esas respuestas que estamos buscando todos. También te diría que hay una parte que creo que es súper, súper importante, que es la información que damos. Es decir, creo que hablando de la medicina del deporte no podemos solo quedarnos en la élite, sino en la población, porque élite hay, pero la gran parte, y creo que Mar también estará de acuerdo conmigo, que los médicos del deporte no solo nos dedicamos a decir, sino a la población general, esa información que nosotros damos a las mujeres también muchas veces está súper sesgada. No puedes hacer ejercicio cuando estás embarazada, perdona. No, esto no va por aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, información, sesgo, información práctica, creo que también hay que valorarlo mucho. Totalmente. Poco más que añadir, ¿no? Que
como ha dicho, son fichas de dominó, está todo entrelazado donde la base es la investigación y cómo se hace esa investigación, ¿no? Para tener esos protocolos para saber qué queremos prevenir, cómo lo queremos prevenir. Incluso te diría que a lo mejor en el retorno al juego depende de la patología y quién sufre esa patología, ¿no? Ya hemos visto a lo mejor cómo o sea, hay protocolos muy estandarizados, o sea, por ejemplo, hasta internacionales de cómo diagnosticar, manejar y volver al juego, el return to play de una contusión en deportes de riesgo o en deportes que, incluso segmentado por deportes, para ciclismo, es que no tienes que hacer nada en tu equipo, tienes un protocolo internacional validado y en cambio no hay protocolos, no hay falta una investigación inmensa en el retorno al juego en patologías puramente de mujeres, ¿no? El embarazo, ahora ya han hecho algunas revisiones, pero en el embarazo, en abortos, en endometriosis, ¿no? Cómo si han tenido que tener esa baja, cómo es la adecuación y el retorno al juego de esas patologías, ¿no? Ya no solo que en otros protocolos de retorno al juego de traumatismos craneoencefálicos o musculares puede haber sesgos, ¿no? O diferencias de cuánto tanto tienen que recuperar la fuerza o sobre qué valores estamos para volver, pues si han tenido, por ejemplo, la lesión de cruzado, eh, qué rangos de movimiento tienen que conseguir, pues a lo mejor quizás no tenemos en cuenta que ya de per se la mujer tenía un mayor rango de movimiento y a lo mejor no nos vamos a esforzar tanto por recuperarlo porque en el protocolo pone que tal, ¿no? Que ya puede estar ahí, sino que es que hay patologías directamente que nos falta todo ese abordaje en el retorno al juego, que falta mucho. Sí. Hay una cosa muy interesante, ¿no? Que habéis dicho, por ejemplo, con el tema del embarazo, aunque no es el motivo principal del podcast, ¿no? Porque sigue habiendo todavía muchos y muchas profesionales de la medicina que tienen, pues, ideas tan equívocas como durante el embarazo no se puede practicar actividad física, ejercicio físico o incluso deporte. Y ahí sí que creo que los profesionales y las profesionales de la ciencia del deporte sí que llevamos un pasito más avanzado y sí que llevamos igual más años, eh, bueno, prescribiendo ejercicio a población como las embarazadas. Pero en este sentido, igual que nosotros y nosotras desde Ciencia del Deporte hemos identificado ese vacío que teníais en medicina del deporte, desde la medicina del deporte, ¿cómo creéis que lo que aplicamos las profesionales de ciencias del deporte está validado específicamente en las mujeres? ¿A qué te refieres, Lucía? Pues que cuánto de lo que nosotros aplicamos a nivel de, pues, de prescripción de ejercicio físico realmente tiene una validación específica en mujeres, es decir, se ha hecho un estudio específico en mujeres, se ha hecho una investigación previa específica en mujeres, o suelen ser gran parte, ¿no? de problemas que os lleguen a la consulta derivados de una mala, aunque ya sabemos que es multifactorial, evidentemente todo, pero ¿identificáis que puede haber una mala praxis por parte de profesionales de ciencias de la actividad física del deporte por falta de conocimiento o porque lo que se está aplicando no está específicamente aplicado en mujeres, etcétera? Sí, yo creo que sí. Y una cosa es a lo mejor la mala praxis y luego la ausencia de praxis, ¿no? O que al final la realidad es que todavía eh, esa validación de lo que hacemos es mucha menos de la que nos gustaría. No sé en números, porque son una cantidad de cosas, ¿no? Quizás alguna información y algunas puestas en acción están un poco más validadas y otras completamente que no lo están, ¿no? Ahí a mí me gusta mucho en un programa de radio que no tiene nada que ver con esto, pero me viene mucho a la mente y es una frase que tengo en la cabeza que decía que si no podemos llegar a las deseadas respuestas, por lo menos insertar o poner la duda en la contestación de lo que hacemos, ¿no? No dar a lo mejor las cosas tan por sentado cuando prescribimos cualquier cosa o cuando estamos abordando un tema. Entonces, en lo de la validación, a mí me viene completamente, a veces, hablando con las deportistas, me dicen, pero esto es así. Y le digo, seguro, seguro, no lo sabemos, ¿no? Pero tenemos que jugar
con esa duda hasta que individualicemos o hasta que la ciencia avance más. Entonces, el contexto donde tengamos ese acceso, ¿no? Lo que tú has dicho en embarazadas, yo he visto en atención primaria o en urgencias que nos han llegado que se les ha prescrito que dejen de hacer deporte o deporte de riesgo, como puede ser escalada, o que si el alpinismo, cotas o cada uno, bueno, depende, podría ser muy peligroso por esa supuesta hipoxia, ¿no? O en deportes que pueda haber riesgo de caída. Y luego, cuando te vas a entornos puramente deportivos, la prescripción es diferente, ¿no? Yo diría que lo que ha dicho Omar, o sea, mala praxis lo haces si sabes lo que estás haciendo. Eso es mala praxis, es decir, estás haciéndolo mal. Si no tienes la información, es que no es una praxis correcta, ¿no? Pero porque tampoco tienes esa información. Entonces, quizá es eso, que la formación en todos los ámbitos, estamos en ello, pero bueno, todavía nos vamos ayudando los unos a los otros. Yo creo que hay una parte súper importante, es la colaboración entre profesionales de salud y ejercicio. O sea, nosotros como médicos, en este caso del deporte, y Mar también especialista, y vosotros, o vamos de la mano o esto no va, porque al final quien va a acabar aplicando la parte práctica seréis vosotros y quizá la parte más de patología, return to play y tal, en cuanto a decisiones más médicas somos nosotros, pero eso tenemos que ir conjuntamente. Entonces, esas investigaciones, ese trabajo, viene de dudas que podáis tener vosotros que nosotros no nos hayamos ni planteado, o al revés, sobre todo en la población general, que es lo más habitual, y el decir no. O sea, yo, sinceramente, compañeros y compañeras mías ahora porque hemos hablado de embarazo, ¿no? Pero no, es que a no ser que sea un caso, vamos, extremo de no poderse mover, cosa que a día de hoy es que incluso nosotros estamos trabajando en el Hospital Clínic con pacientes de altísimo riesgo, de embarazos de altísimo riesgo, que les estamos haciendo ejercicios mientras están ingresadas, que es un ejercicio muy básico, pero se mueven porque todo lo contrario es negativo. ¿Cómo puede ser que nosotros digamos que no se puede alguien mover? O sea, es que es contraproducente total y absolutamente. Y ya no es generar duda, es que le estás negando el beneficio para ella y para la criatura, ¿no? Entonces, eso sí que es mala praxis en ese sentido, si no sabes. Entonces, tienes que poner encima de la mesa todo lo que hay y valorarlo, y evidentemente hablar con la persona. Si la persona no quiere, por la razón que sea, pues adaptarse, ¿no? Pero esa mala praxis yo creo que la hacemos cuando tenemos esa información y retenemos, porque yo creo, ¿no? Yo creo, ¿no? Si está validado, si está publicado, si está adelante dentro de, evidentemente, de todo lo que es el sentido común. Sí, o a veces eso, incorporar la duda, ¿no? Por ejemplo, un atleta, o sea, bueno, lo digo un poco más porque también lo has puesto, la atleta tiene endometriosis, ¿no? Y ha sufrido y ha convivido con ese dolor durante años en el alto rendimiento. En el momento en que la conocí, vimos que no era normal y nos pusimos a hacer a intentar diagnosticarlo bien por tener por lo menos un diagnóstico de claridad mental y posibles manejos o tratamientos, ¿no? En el momento en que se diagnosticó, algunos médicos compañeros le dijeron, uy, con ese diagnóstico lo que tienes que hacer es dejar el deporte de alto rendimiento, ¿no? Digo, habrá pocos o casi ningún estudio de mujeres con endometriosis en alto rendimiento, pronóstico y proyección de futuro, pero es que no lo hay. Y si ha estado compitiendo hasta ahora, lo único que podemos hacer es poner la duda. Si ya lo has estado haciendo y has estado conviviendo con ello, seguramente puedas seguir. Lo que pasa que es una enfermedad crónica que evoluciona, ¿no? ¿Cómo va a continuar? No lo sabemos, pero lo vamos a ver juntos. No negar ni siquiera esa posibilidad, ¿no? De dudas, todas, muchas, ¿no? Tendremos certezas, pero no dar algo, no cerrar esa puerta. Yo creo que ese enfoque también es muy diferente cuando falta el conocimiento, saber dónde están los límites y a veces abrazar parte de la incertidumbre y luchar para que haya más claridad en esa parte. Sí, porque además coincido totalmente y creo que estaréis de acuerdo conmigo que también la madurez en el conocimiento es alejarse cada vez más también de las ideas polarizadas
¿no? Y pues abrazar la incertidumbre y la duda también es madurar en ese sentido y avanzar también en la generación de conocimiento. Me gustaría ahora centrarme un poquito más en Eva, profundizar más en su contexto y luego iremos con Mar. Para ti, Eva, que te has dedicado un poco más, aunque también sé que también tienes muchísimo conocimiento sobre deportes cíclicos, pero contigo en el podcast queremos, para diferenciar un poco ambos contextos, queremos centrarnos más en esos deportes colectivos, como por ejemplo el caso del fútbol. ¿Qué particularidades médicas observas en las jugadoras, en las deportistas, respecto al masculino? Bueno, una de las partes importantes es la incorporación de la mujer hace relativamente poco a este tipo de deportes y que nos ha venido, pero como un tsunami, intentar llegar a todo lo que se le está pidiendo a la mujer si lo comparamos con los hombres. Es decir, los calendarios ahora mismo son absolutamente iguales de viajes, de cargas, etcétera, etcétera, y en muy poco tiempo. Entonces, yo me remito a una cosa que ha dicho Mar, ¿no? De esa visión que no es solo centrada, sino holística de otras cosas que suceden alrededor, como pueden ser las cargas, los viajes, la nutrición, los descansos, ¿no? En el caso de la mujer, vamos pero a piñón. Es decir, vamos aprendiendo muy sobre la marcha todas estas cosas porque nos va atrapando las cargas de todo lo que genera. Es decir, es que un calendario ahora mismo de un equipo de fútbol de élite femenino es estratosférico en cargas y en dos partidos de semana, viajes, pues que a veces en cuanto a descanso no te permiten hacer un descanso normal, la alimentación, las lesiones, o sea, hay cosas que son exactamente igual y no me gusta compararlo, porque quiero decir que al final estamos hablando de fútbol, da igual, femenino o masculino, da igual, es fútbol, ¿no? Y ese calendario de cargas puede ser muy parecido, pero de donde venimos hace relativamente pocos años, ahora vamos avanzando, aprendiendo, todos vamos aprendiendo unos de los otros de la mano, ¿no? Entonces, sí que es cierto que además tenemos características propias, patologías propias, que eso, pues también aparece y dices, ostras, ¿ahora cómo lo gestiono? Porque no se puede gestionar de otra manera, pero creo firmemente que también la sociedad lo está, o sea, nos acompaña, ¿no? En ese sentido, porque si pedimos ser iguales en muchas cosas y ahora ya lo somos en muchísimas, en este aspecto, en el mundo en el que yo me estoy moviendo, en cuanto, pues eso, calendarios, competiciones, etcétera, etcétera, tenemos que ir, o sea, no vamos a empezar a decir, no llego, no, es que hay que ir porque realmente podemos llegar a eso, pero a veces las condiciones no son las mismas, ¿no? El año pasado con el Mundial de Fútbol, o sea, al final hubo equipos, selecciones que lucharon por poder ir allí con viajes bien, o sea, aviones, charters, etcétera, etcétera, porque es que si no, no puedes competir en las mismas condiciones que podrían hacer otros equipos. Sí que es cierto que también tengo que poner en contexto el fútbol. El fútbol es lo que es ahora. Hay deportes minoritarios pero es que ni en chicos ni en chicas, ¿eh? O sea, da igual. Hay deportes minoritarios que ni una ni lo otro, o sea, no tienen las mismas condiciones ni, vamos, por asomo. Pero en ese sentido el fútbol está cogiendo cada vez más capacidad de ofrecer esa posibilidad de equiparar las necesidades que hay, porque es que los calendarios te arrastran. Pero sí que es cierto que estamos hablando de élite, ¿eh? O sea, en ese sentido de élite. También es verdad que en la liga femenina no todos los equipos tienen las mismas condiciones. Pero también es cierto que no tienen calendarios tan apretados como los 4 que estamos más arriba en la liga. Eso también es cierto. Claro. Las siguientes cuestiones que me gustaría abordar, creo que ya las habéis contestado
tú y si no, Mar también, pero bueno, sí que me gustaría que dieseis como, pues eso, como una respuesta firme, porque creo que son pues temas que están en el aire y que por eso habéis sido invitadas, ¿no? También al episodio para que los bajemos y para que a nivel divulgativo vayamos aclarando conceptos. Pero, por lo tanto, hay diferencias entre mujeres y hombres en carga competitiva, calendario, recursos médicos, entendiendo que, bueno, que dentro de la élite, igual como has dicho antes del fútbol, ya no tanto, ¿no? Pero si lo bajamos un poco a otro deporte que no sea fútbol o a categorías un poco inferiores, ¿esas diferencias son notables o no? ¿Quieres comentarlo tú, Mar? Sí, completamente. O sea, sí, incluso en la élite, no quiere decir, se está equiparando, no fútbol, ciclismo, que a lo mejor es otro de los, o sea, no es fútbol, pero también es uno de los grandes que va por detrás. Eh, la equiparación cada vez gana más terreno más rápido, pero siguen habiendo muchas diferencias, ¿no? O a lo mejor eh, cómo se toman las decisiones de decir carrera ciclista con parte de mismas oportunidades, ¿a qué horas salen? Al final hay un patrón que siempre salen a las mejores horas de cobertura mediática o de organización los equipos masculinos y luego los femeninos son pocas en las que se van alternando esos horarios, ¿no? Que muchas veces llega a un punto de la equiparación y parece que, que está mucho mejor, pero luego en la toma de ciertas decisiones sigue habiendo un patrón de a quién ponemos antes, a quién mejoramos, ¿no? Opciones. Pero cuanto más vas bajando o vas cambiando de modalidad deportiva con menos recursos, es donde cada vez va sangrando mucho más y es mucho más visible y más obvio. Sí. ¿Y cómo influye esta desigual profesionalización realmente en la salud de las jugadoras? ¿Cómo impacta eso directamente en su salud? Y si creéis que hay suficiente coordinación entre los equipos técnicos y el equipo médico. Vale. Mira, en cuanto a esta pregunta, la última, engancho la última parte que has comentado y me remito a un estudio que salió hace poco de un grupo de fútbol, porque es lo que yo conozco más, ¿no? Y era un estudio que le preguntaba a las deportistas, a las futbolistas, cuál creían que podía ser el factor de riesgo más elevado para tener una lesión de isquio. Era muy concreto, pero el número uno era la falta de comunicación entre equipo médico y staff. A mí me sorprendió muchísimo, también te tengo que decir, porque que sea el uno antes que el calendario, antes que la nutrición, antes que tal, pero claro, cogían a muchos equipos muy diferentes, que podían ser del norte de Europa como de aquí y con categorías diferentes. Pero es lo que dice el estudio, con lo cual hay que tenerlo presente y decir, ostras, pues igual a ti no te pasa, pero pasa. Y es una publicación que está además validada por un grupo muy importante de investigación. Con lo cual está clarísimo que algo tenemos que hacer para mejorar. Yo creo también que con el tiempo los entrenadores, las entrenadoras de deporte femenino han ido conociendo un poco más quién es el sujeto que tienen delante. Es decir, que es una mujer, que no es un chico. Y esa diferencia que a veces entrenamos exactamente igual, y es que no tenemos que entrenar igual. Pero de todo, O sea, la carga, la manera, las partes específicas. Entonces, esa parte de staff que a veces no tienen esa predisposición o ese conocimiento, también a la hora de darnos esa información entre nosotros puede fallar, ¿no? Porque igual el sujeto de estudio, el sujeto de trabajo, no tenemos en cuenta que no es un chico, sino que es una chica. Entonces, yo creo que ahí era, y lo comentan en este estudio, ¿no? Esa falta de información era quizá por eso, quizá porque ya partían de la base que había, no quiero llamarle un error, pero un concepto diferente. Entonces, sí que está clarísimo que hay que comunicarse. Pero bueno, es que
en el mundo yo creo que falta diálogo en general, pero en este caso pues quedaba eran muy conscientes las jugadoras de lo que estaban diciendo. Sí. Sí, antes de que tú respondas, Mar, sí que me gustaría que, aunque yo no conocía ese estudio y la verdad que me ha sorprendido el resultado, pero sí que es verdad que no me sorprende tanto a nivel mío profesional, porque sí que entablo o intento romper un poco esa barrera en la conversación entre equipo técnico y deportistas sobre alfabetización básica, sobre pues eso, sus cuerpos y su fisiología y cosas, lo que tú has dicho, ¿no? Que muchas veces tenemos que empezar desde muy desde la base para empezar a construir luego encima. Y una de las cosas que más disfrutan o que más agradecen las deportistas es decir, bueno, es que ya hemos roto esta pared que me impedía comunicarme con el equipo o ya tú le has presentado este tema al equipo técnico y entonces a mí ahora me va a ser más fácil también expresar todas las inquietudes o mis necesidades o lo que me pase. Y sí que me sorprendía que incluso equipos de primera no hubiesen nunca roto esa barrera e iniciado una conversación así. Entonces, bueno, que luego cuando te lo llevas al ámbito más profesional diario, sí que se da, ¿no? Si tú quieres comentar algo más. No, o sea, totalmente lo que ha dicho, pero incluso que a veces es no dar nada por hecho, que a veces teniendo la información, ¿no? A nivel de ciencia, eh, no ha permeado tanto en todos los componentes que hay alrededor de una deportista amateur o de alto rendimiento. Entonces, la comunicación quizá de decir, vale, yo esta cosa la veo obvia, se lo digo a la deportista, entiendo que preparadores físicos, directores deportivos, los que organizan los calendarios, que están con ese equipo, es algo tan obvio que como darlo por hecho y luego a lo mejor que se les pidas unas exigencias o que no respeten plazos, ¿no? Y a lo mejor la atleta se ve un poco en la controversia a veces de decir, la médico me está diciendo esto, pero me están exigiendo esto otro, ¿no? Necesito esa mejora de comunicación y no dar nada por hecho, ¿no? Con lo que tú has dicho, con la base tanto de explicarles a ellas como a veces de explicar al entorno, cosas que, que ya se saben, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. ¿Y cómo impacta en su salud directamente todo esto? ¿Qué repercusión tiene directa, si la tiene? Bueno, Sí. No, yo creo que tiene muchísimas aristas, tanto desde la tranquilidad quizá mental que debe tener una deportista para abordar ciertos temas, ¿no? Si sé que algo se conoce, se maneja bien y hay esa buena comunicación, puedo estar tranquila, confiar en el proceso y porque voy a llegar bien, como desde no respetar plazos de recuperación, ¿no? O algo muy concreto de una deportista en amenorrea, hacer una estancia en altura supone un estrés muy grande al cuerpo y ya de por sí inhibe y empeora esa recuperación que va a empeorar la salud y el rendimiento, ¿no? Pues depende de cada caso, es que influye directamente, pero es que influye holísticamente en todo, ¿no? En la salud como algo global. exacto, o sea, la salud al final también es la confianza que tienes para poder hablar de ello. Eso también es muy importante, es decir, te va a influir seguro si te lo escondes, no lo hablas y no explicas lo que te está pasando, ¿no? Entonces, esa comunicación, ese conocimiento para mejorar ese aspecto de salud, que muchas veces, es decir, no todas las deportistas se conocen lo suficiente, o cualquier otra persona, pero en el caso del deporte muchas veces es el miedo a, si tengo que decir esto, igual no me convocan. Si digo que me duele esto, no, Mar, eso lo sabemos. Es decir, ella siempre, como cualquier persona, quiere estar disponible a tope para el siguiente partido, la siguiente competición, etcétera. Y entonces quizá, si no lo digo, pero al revés, si existe esa confianza, si lo comento, si ellos hay ese conocimiento en cuanto a salud, me pueden decir si eso puede ser malo o bueno, o igual es malo ahora, pero igual dentro de 15 días no lo es, ¿no? Las situaciones, el contexto
Y vuelvo un poco al calendario que estaba diciendo yo, es decir, cuando tú tienes partidos 2 cada semana o, bueno, pues ahora con la selección, ¿no? Que todo suma, es que igual tienes que decir hasta aquí, para un segundo, para estar bien el mes que viene. Y es un tema de salud que puede tener relación, por ejemplo, con el ciclo menstrual que estaba hablando Mar. Oye, que son temas fisiológicos, que hay que hablarlo, que hay que comentarlo y que hay que tener esa confianza para poder saber, porque afecta a mi salud física y, ojo, no hay que olvidar la parte mental, que la salud mental y en el caso de la mujer, muchas veces damos por hecho que nosotras somos superwoman y nos tenemos que cargar con todo y, oye, que de superwoman, que no, que aquí hay que ser transparentes y poder transmitir lo que nos está pasando porque esa salud mental, cuando hablamos de rendimiento, o estás al 100% o te va a afectar completamente. Totalmente. Sí, justo hace muy poquitos días compartí espacio con una deportista olímpica de 21 añitos de gimnasia rítmica y decía eso, que bueno, aparte del TCA, que ahora también Mara, a ti te preguntaré también un poco más por los deportes cíclicos y demás, muchas compañeras suyas convivían con una amenorrea hipotalámica secundaria y nunca nadie, o sea, no estamos hablando de hace 30, 40 años, estamos hablando de una deportista olímpica de 21 años. Nunca nadie, ni a ella ni a sus compañeras, les había dicho que el no tener el ciclo menstrual pues podía afectar a su estado de salud integral, ¿no? Entonces, es un poco lo que estáis comentando, que muchas veces, claro, pues no tienen ni la información más básica. Em, Específicamente así un poco para ti, Mar, aunque tú, Eva, puedes comentar, por supuesto, lo que quieras también. En deportes más cíclicos y con un componente más de resistencia, pues, ¿cómo impacta la cultura del peso y la estética? ¿Ves una diferencia de cómo impacta en las mujeres a cómo impacta en los hombres? ¿Has detectado también más riesgo asociado quizá a esto de redes, TCA o sobreentrenamiento? Bueno, la cultura del peso es brutal en los deportes de resistencia, ¿no? Y ahí un poco difícil abordar todo lo que se te debería abordar en esta pregunta tan compleja, pero desde educación básica, ¿no? De qué es el peso, no hablamos de, porque el peso como parte física, no física de cuerpo, sino de leyes de física, de cómo influye con la gravedad, cómo influye en la velocidad y en la potencia, es un elemento, es un elemento fundamental, pero es que llevado a un ser vivo no es una molécula de 60 kilos neutra, es la composición de esa molécula, ¿no? O sea, que no es el peso, ya pasamos a la composición corporal y la composición corporal, cómo responde al rendimiento, ¿no? Entonces, ya partiendo solo de esa parte, en deportes de resistencia, que está como tan metido en la cabeza que a menos pesar, mayor rendimiento por esa un poco ley física, tenemos claro que no es así, que, que el peso en una persona va determinado por la composición corporal y muchas cosas más, ¿no? Pero luego toda la parte que, que está alrededor, ¿no? de ello, por ejemplo, si algo que me da mucha pena verlo y es difícil de trabajar, ¿no? De cómo avanza el conocimiento y lo difícil que es cambiar mentalidades o contextos. Es decir, si tenemos a una deportista que durante años, porque se ha dedicado años al deporte, le hemos dicho que para rendir mejor tiene que pesar menos, no se le ha explicado nada, no se ha tenido en cuenta su salud, que ahora venga un médico nuevo que cambie el staff o que haya esa premiación del conocimiento que ya tenemos, que una deportista que no esté sana, el rendimiento va a caer a la larga y va a perjudicar en el rendimiento, si queremos irnos al rendimiento físico, pero va a hipotecar su salud, que se lo digamos ahora, unos meses, un año, tiene que hacer mucho trabajo de fondo para cambiar ese discurso que se le ha dado tantos años. Es que no es su culpa, es que es muy difícil, ¿no? Y a veces es lo que dicen, te escuchan, agradecen la información, pero dicen, es que no puedo evitar pensar que si peso menos, o sea, me lo dicen así, hay un algo dentro de mí que
tiene ahí que me está diciendo que si pesara menos rendiría más. Por mucho que me lo expliques, es muy difícil acallar esa voz y digo, es que es normal. ¿Cuántos años te lo han repetido sin tener en cuenta la salud, ¿no? La salud y el rendimiento con datos objetivos. Porque, o sea, a lo mejor hemos dado, por ejemplo, en el ciclismo, mucha importancia al vatio kilo para individualizar, pero estamos perdiendo la potencia del vatio absoluto. ¿Qué sentido tiene? ¿No? O vas a mejorar a lo mejor una temporada o una parte de la temporada a cambio de no rendir otras temporadas, pero como yo no te tengo en mi equipo porque has dejado de rendir, yo ya no sigo ese estudio ni tengo ese feedback como equipo individual. Entonces, el discurso que damos es muy difícil cambiar esas mentalidades. Y yéndome a la segunda parte de deficiencia energética relativa al deporte, trastornos de la conducta sobre entrenamiento, si he visto más en mujeres que en hombres, eh, te diría que sobre entrenamiento y un RECH quizá no, porque están igual, pero más camuflados, pero TCA sí, muchos trastornos de la conducta alimentaria por la cultura del peso y los roles en la mujer. Eso sí que es una gran diferencia que cuesta mucho abordar, cuesta mucho y que hay que tener muy en cuenta tanto desde alto rendimiento como desde la base. Lo que habíamos dicho, la mayoría de la población deportista no es élite y sabemos que en las mujeres muchas veces se acercan al deporte como una herramienta de control sobre la conducta alimentaria o sobre ese peso, no desde un disfrute, desde unas ganas de mejorar el rendimiento. Y ese acceso a la nutrición deportiva también es algo que decíamos en uno de los sitios con los que trabajé en Strong, que era maravilloso, que lo tenían clarísimo y en las primeras consultas que hacían, era una zona de nutrición deportiva, tenían claro que se había de explorar desde el primer momento, porque esa puerta de entrada de los deportistas a contactar con profesionales de la nutrición deportiva quizás no venía genuinamente desde el interés en mejorar, en rendir y la salud, sino como herramienta conducida por un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eso sí que está descrito que en mujeres es muchísimo y en deportes cíclicos es que o sea, hay estudios que dicen que entre el 50 y el 70% de las ciclistas o corredoras o triatletas tiene un trastorno de la conducta alimentaria o ha pasado por un trastorno de la conducta alimentaria. Y poco me parece. Si me permites, Lucía, creo que Mar ha dicho la palabra, que es educación, pero yo añadiría responsabilidad. Es decir, nosotros tenemos muchísima responsabilidad ahí. Y cuando digo nosotros, hablo de todas las personas que trabajan en el mundo del deporte, desde los profesionales como vosotros, nosotros, nutrición, es decir, el romper esa parte de bajo peso igual a rendimiento, ese dúo, ese tándem, que evidentemente que hay deportes que van por peso, por categorías de peso y que tienen, ¿no? Que tienen esas limitaciones, pero esos son los deportes concretos, específicos, que tienen esas limitaciones porque la normativa lo pide así. Pero ¿cuántos hay fuera de esas normativas de peso que tienen lo del peso, vamos, metido en la cabeza a fuego? Como decía Mar, es que no me quito esa voz. Me lo han dicho así. Bueno, ¿de quién es esa responsabilidad? No es del atleta, no lo es. Es que alguien se lo ha dicho. Quizá estamos hablando de hace muchos años, ojo, porque también es algo que... O no tantos. O quizá no tantos, pero que las personas, los profesionales que estamos alrededor, que debemos cuidarles, que debemos formarles, que debemos darle protección, quizá estamos haciendo todo lo contrario y tendríamos que mirarnos a nosotros en nuestro ombligo y decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Porque esa información no es la que debemos dar y crecen así, crecen con la atleta que decías tú, ¿no? De 21 añitos. Es que tiene 21 años y ha estado, nunca ha oído nada que fuera lo contrario a lo que ella tenía como pensamiento, que vea a saber de dónde lo ha sacado, que a veces también entre ellos hablan y se dicen, no, es que yo nunca he tenido la regla y es lo normal. Ya, es que esa frase vamos, tendríamos que enterrarla no sé, a 1000 kilómetros de profundidad. Por tanto, creo que deberíamos hacernos responsables de todo lo que decimos, teniendo en cuenta la formación que tengamos, evidentemente, y ir con muchísimo cuidado lo que trasladamos, porque ellos
al final van a hacer lo que han oído. Y si han oído que esto es normal, pues para ellos es normal y no lo es. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que además estamos haciendo un muy buen trabajo con población general para, pues eso, eliminar la idea del pesocentrismo como indicador principal de salud, pero creo que en el deporte, en todas las categorías, creo que ahí hay un gran trabajo y lo que tú has dicho, responsabilizarnos a a las personas profesionales que acompañamos desde el deporte base hasta la élite, a los y a las deportistas y los mensajes que les estamos lanzando. Vamos a hablar un poquito ahora sobre ciclo menstrual y la práctica clínica. Me gustaría preguntar a ambas, ¿cómo integráis el ciclo menstrual en la planificación médica si lo hacéis? Y si creéis que se sigue tratando como un problema y no como una variable fisiológica más, que incluso podría resultar una ventaja para nosotras, como un indicador más. Creo que el ciclo menstrual, para empezar, es signo de salud. Es decir, antes de pensar en rendimiento, antes de pensar en resultados y ganar o perder, estamos hablando de ¿es salud o no? Por eso la OMS lo determinó que era el quinto signo vital, ¿no? Como tal, y que sí, estoy bien dentro de la regularidad, dentro de los días de sangrado, etcétera, etcétera, estoy bien, o sea, estoy sana en ese aspecto. Y por tanto, en mi caso, lo primero es se hace un seguimiento del ciclo menstrual para valorar salud. Y luego, evidentemente, porque trabajas en rendimiento, en la mayoría de ocasiones cuando hablas de élite, si no, no, entonces lo utilizas para otras, como otra variable más, no como un demonio que es el ciclo menstrual y que aumenta el riesgo de lesión o que hace que no pueda ir a jugar porque no esté disponible. En ese sentido, yo creo que eso debería ser la base como salud y luego como una variable más que hay que tener en cuenta porque lo es, porque al final es algo que tenemos de manera fisiológica y debemos incorporarlo como tal. Yo poco más que decir también, porque desde la parte médica en equipo o individual, primero lo utilizamos como una variable de salud, que es lo que es, ¿no? Y esa información a veces también falta mucho transmitírselo a ellas, que es igual que estamos mirando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, las analíticas, una auscultación, la menstruación es un dato más de salud y se utiliza como tal, y de ahí se construye el resto. Entonces, uno es cómo lo utilizamos nosotros en salud y rendimiento, y luego cómo lo transmitimos también al equipo, ¿no? Porque yo sí que me he dado a veces en ocasiones de decir, oye, lo de que tengan o no tengan la regla, no lo deberías poner a lo mejor en comunicados de salud, que es un tema privado, 2025, ¿no? Entonces, decir, hombre, si hablamos de salud, ¿quién va o sea, qué buen indicador de salud puedo tener, de salud holística de la mujer, como para no ponerlo, ¿no? Y tenerlo en cuenta. Pues a veces lo que te has dicho de la educación es que volvemos a la base simplemente si está o no está y comprender y sobre todo hacer ese trabajo de enseñarles a ellas y al estar. Yo a veces en charlas que hacemos con el equipo, ¿no? Que a lo mejor son con, o más de educación o de intereses que puedan tener, tanto de entrenamiento en hipoxia, entrenamiento en calor, ciclo menstrual, hormonas, pedimos que estén tanto las deportistas como todo el staff. Sí, a mí personalmente me ha pasado el dirigirme bueno, a equipos y no asistir el equipo técnico porque consideraban que no era de su interés. Y no estoy hablando que también deberían estar, pero no estoy hablando ni muchísimo menos de categorías inferiores, estoy hablando del mejor equipo de ese deporte en deportes muy mayoritarios, no el fútbol, pero sí que deportes bastante mayoritarios, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que no es una cuestión de que sea muy dificultoso, tanto de integrarlo como de valorarlo, como de tomarlo como un indicador de salud más, sino que hay una parte más profunda,
¿no? De que queda relegado de nuevo al margen como algo tuyo propio, de lo que no se debe hablar en el foro común y de lo que, por supuesto, tampoco tienen que ver ellos, del equipo técnico y ellas, ¿no? Sí. Em, Antes de pasar de preguntas, sí que me gustaría, como lo que has dicho, de dejar Sí. claro, como en este podcast, que es una ventaja enorme en las mujeres, porque los hombres pueden tener los mismos problemas y se diagnostican, se tratan y se abordan más tarde que lo que podemos hacer con una mujer, porque muchas veces se ha tomado como signo de debilidad, uy, es que si ya se le va la regla, digo, es que lo estás viendo, no es que tenga el problema, es que lo estás viendo directo y es que ella puede utilizar ese conocimiento propio, sin un médico de por medio ni analíticas. O sea, qué maravilla el tener la regla y poder ver cómo el cuerpo responde, porque ellos no lo tienen. Necesitan de analíticas para ver las hormonas, tardan mucho más tiempo y el problema lo tienen igual. Entonces, entenderlo como una ventaja, como una maravilla de sensor. Y ya Sí, está. qué maravilla que hayas hecho también esta aportación tan necesaria y que creo que vamos entre la misma línea de pensamiento y que lo dejemos bien claro, ¿no? Que también es uno de los objetivos del episodio. ¿Qué errores creéis que se siguen cometiendo en cuanto a rendimiento, por ejemplo, relacionado con el tema que queráis, pero sí que me gustaría abordar como una pildorita de anticoncepción y rendimiento, que hay como mucho bulo, mucho mito, mucha desinformación también? Y si creéis que a las deportistas les cuesta o se sienten inseguras hablando de menstruación con los equipos técnicos masculinos. Bueno, empezaré por la segunda. Creo que cada vez menos, pero sigue habiendo esa dificultad también porque creo que no hay interés por según qué equipos técnicos masculinos en saber más, que es lo que tú has dicho, Lucía. Es decir, haces una charla y no apareces, no, pues claro, si no apareces es que tienes interés cero. Y si eso lo vive la deportista, pues ¿cómo se va a comunicar con alguien que no tiene interés? O sea, es que partiendo de esa base, o sea, es que no hay que ir mucho más allá, no hay que buscar, los papers también lo dicen, ¿eh? Es decir, que cuando hay una parte del staff o mayoritariamente son hombres, pues hay más dificultad en comunicación, o sea, eso también está publicado, pero el ejemplo que has dado, Lucía, es que es la realidad, o sea, si no vas, no te interesa, y si no te interesa, ¿para qué voy a hablar contigo? Punto, ya está, o sea, es muy fácil en ese sentido. Pero sí que es cierto que yo creo que, por ejemplo, o lo que me he encontrado, en equipos no de élite, entrenadores chicos jóvenes que están con chicas que tienen más interés. O sea, que la gente joven que sube, quizá porque se están formando diferente en las carreras y este tema sale más habitualmente, no sé si lo suficiente o no, probablemente suficiente no, por lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Que no es una formación perfecta, pero se habla, entonces ellos tienen interés, porque es que yo me he encontrado ya te digo, en equipos pues urbanos, ¿no? De ciudad, que los entrenadores jóvenes te dicen, ostras, Eva, pero esto, y dices, pues mira, ya me gusta que me lo preguntes. Y muchas veces estos entrenadores jóvenes que entrenan a chicas jóvenes les permite tener una comunicación mucho más fluida, porque quizás se llevan poco en edad, pero sigue siendo su entrenador y evidentemente es la figura jerárquica que toca, da igual que fuera chico o chica, pero es el entrenador en este caso, y tienen la posibilidad de hablarlo mucho más fluido. Yo creo que eso a nivel generacional nos está ayudando, o por lo menos lo que yo he vivido de esas generaciones que suben y que tienen mucho más interés, porque también lo viven más cercano. En ese sentido, ayuda a que esa comunicación sea, aun siendo masculinos, chicas que pueden hablar tranquilamente, porque entre ellas es que además es muy, muy habitual en un vestuario femenino oír, pásame un Tampax, pásame una compresa, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Tienes un paracetamol porque me encuentro mal? ¿No? Y el entrenador puede estar por ahí cerca, lo oye y no le resulta extraño oírlo. Y por tanto es parte de esa conversación porque hay que normalizar. De hecho, el otro día lo hablaba con un fisioterapeuta de un equipo femenino
que le dije, oye, ¿y tú ya llevas tampones y compresas en tu botequín? Y me dice, no, pero no me puso cara rara, ¿eh? Me dice, no, dice, pero claro, debería llevarlo, ¿no? Digo, hombre, claro que deberías llevarlo, digo, porque en cualquier momento te puedes encontrar con alguien que te lo pide. Ya, pues se lo comentaré a mis compañeros también. Y las chicas estaban alrededor y le decían en plan broma, pero ves cómo tienes que hacer estas cosas. O sea, que según qué ambiente, según qué contexto, gracias a Dios, esto lo está normalizado y puedes hablarlo sin problema. Pero sí que es cierto que tú has puesto un ejemplo de todo lo contrario, Lucía, a lo que yo estoy explicando. Por tanto, pasa, sí, pasa. Y respecto a la primera pregunta del anticonceptivo, ahí sí que me remito al tema de investigación porque no está claro, en algunos aspectos sí que puede mejorar y proteger de lesiones y en otros aspectos, en otros estudios que se han hecho, tampoco está tan claro, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, aconsejar anticonceptivos solo lo he hecho en caso de, bueno, que quieren anticoncepción, evidentemente, solo faltaría, porque ese es un derecho propio de la mujer, querer, y en casos muy concretos en que quieren controlar algunos momentos del ciclo para competiciones específicas y concretas de alguien que ya lo hace habitualmente. O sea, es una mujer que ya lo hace habitualmente y tiene este requerimiento. Si no, para mejorar mi performance o para protegerme de lesiones, yo, en mi caso particular, me remito a la literatura que no está muy claro todavía. Sí, antes de darle paso a Mar, sí que me gustaría comentar también un poco la posibilidad, que yo eso también, pues en mi trabajo también lo hago, de que los entrenadores, entrenadoras y equipo técnico en general lleven también copas menstruales, bragas menstruales, porque yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo vengo de la natación. El primer día que yo fui a nadar, después de mi menarquia, el entrenador dijo, pues a una de las mayores, acompaña a Lucía al baño y ponle un tampón, ¿no? Eso fue mi primer contacto con un tampón. Entonces, bueno, pues que la conversación sobre ciclo menstrual empieza mucho antes y en momentos mucho más inesperados y nunca está de más que se incluya también en el botiquín porque es necesario. Totalmente. Yo por esa parte, por ejemplo, en montaña, en formaciones de botiquín de montaña, al final es un sangrado más, ¿no? Llevas vendas, estás planteándote llevar un torniquete para parar un sangrado, que obvio, esos, algunos pueden poner en riesgo la vida, otros no, pero determinan y es un sangrado, ¿no? Es un elemento para parar un sangrado que varía mucho el contexto. O sea, desde el punto de, por ejemplo, es que en deportes te puede pillar, lo que tú has dicho, esa primera menarquia o sangrado te puede pillar en cualquier sitio y hay mil cosas que los pueden afectar. Yo estando en alta montaña, a 6.000 metros, obviamente pues la hipoxia afectó a las hormonas y mi cuerpo empezó a sangrar sin tener los recursos porque no lo esperaba, no me había pasado y no me tocaba. Implica que si no llevo yo o si ya lo he utilizado, tengo que asumir que voy a manchar la única braga a lo mejor que llevo porque estoy a 6.000 metros, el material, ¿no? Que con el ambiente se puede resecar, pero eso puede pasar pues en natación, ¿no? Lo que condiciona que me tenga que bajar rapidísimo para intentar pararlo. Entonces, es que es algo tan simple, ¿no? Que yo lleve uno, pero que el entorno que está alrededor lleve algo para parar y manejar ese sangrado. O sea, menstruación por X, ¿no? Y luego creo que lo que ha dicho Eva, que es que hay que normalizar las conversaciones e integrarlo, ¿no? Que cuando tú normalizas la conversación y un conocimiento, crea espacios seguros para generar información y que podamos abordar todos esos temas. Entonces, yo sí que muchas veces cuando hablamos de estos temas que pueden parecer que han quedado relegados tanto como al espacio íntimo, pido que esté el entrenador o el cuerpo técnico delante. De hecho, hace poco teníamos que hablar de, pues eso, amenorrea en altura sí, no con la atleta y dice, es que prefiero que esta conversación los tengamos los tres juntos, para que sea de consenso, pero que vea, o sea, que estamos todos juntos, que no es una cosa de la médica a la mujer, ¿no? Esa parte. Y luego totalmente el interés. Es más fácil con
perfiles mujeres o hombres, depende de la predisposición que se tenga, ¿no? Si tú normalizas esa parte, va a ser más fácil, pero si tú eres un hombre que no te has preocupado nunca, que llevas años en ese cuerpo, aunque se empiece a hablar, es que la atleta es normal que piense que o es algo que no te interesa, aunque ahora ya lo preguntes, de qué poco interesa, ahora me empieza a preguntar esto y nunca me ha preguntado, o que aunque me lo preguntes, si nunca lo ha tenido en cuenta, va a tener la suficiente formación para valorar los datos que yo le estoy dando. Si llevas años obviando esos datos y desactualizado o interesándote cero, ¿no? Y luego por la parte de la anticoncepción, yo sí que añadiría que yo sí que he visto muchas veces que a lo mejor se han puesto por un motivo, que hay muchos motivos que pueden ser beneficiosos, lo hemos dicho, desde tratamientos de endometriosis que no responden con todo el tratamiento de base, síndromes premenstruales muy fuertes, ovarios poliquísticos, o sea, pueden haber muchos motivos, ¿no? Pero es que en la anticoncepción pasa que se queda como un tratamiento crónico cuando el motivo no es crónico, y menos cuando hay poquísima medicación que se tome crónica, o sea, es que se tiene que reevaluar. Yo creo que eso es uno de los grandes males, o sea, la prescripción tan alegre que se da, porque en deportistas, al final, su cuerpo es su herramienta de trabajo y estamos obviando mucha información al ponerlos, ¿no? Y a lo mejor no utilizamos tanto, o sea, en población general o deportistas no amateur, el cuerpo de la manera que lo hace un atleta. Igual que tienes el compromiso de entrenar tanto, tener en cuenta la nutrición, es que a lo mejor tienes que tener el compromiso de valorar tus hormonas y que seamos capaces de valorar tus hormonas de forma eh, endógena, o sea, propias, no con un mediador externo por, ¿no? por un tema de anticoncepción cuando hay otros métodos. Pero si hay otras enfermedades, pues valorar riesgo-beneficio y reevaluarlas, no dejar algo como enquistado, ¿no? O de si mi atleta toma anticonceptivos, averiguar el motivo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo implica? ¿Qué puede interferir? Tener esa curiosidad y no dar nada por hecho. Pues sí, bueno, creo que habéis hecho ambas aportaciones interesantísimas y yo me quedaría hablando con vosotras una hora más. Creo que esto me va a pasar en todos los episodios, que me empieza a dar pena cerrar, pero me gustaría ir cerrando ya porque tampoco quiero robaros más tiempo. Que respondáis brevemente así, como cierre final, ¿consideraríais que la brecha en recursos médicos es una forma también de violencia estructural en el deporte hacia las mujeres en este caso? ¿Y qué creéis que debería cambiar a nivel federativo, sobre todo, y sanitario para alcanzar un sector deportivo más igualitario? Bueno, empiezo, o sea, sí que es una violencia estructural, porque partimos de esa menor oportunidad de tener información verídica, más sensible, mejores protocolos, mejor tratamiento, mejores oportunidades. O sea, al final es lo que hemos dicho, es una ficha de dominó que afecta en todos los sitios, ¿no? Y esa violencia, o sea, no es más que decir que es una desigualdad estructural en el sistema que afecta a la salud, al bienestar y al desarrollo del potencial deportivo, del potencial en el rendimiento, ¿no? Porque hablando de mujeres deportistas. Entonces, sí. Y a nivel federativo, pues también hay que hacer tantas cosas. Yo creo que estaría bien empezar por incorporar más mujeres con perspectiva feminista y con conocimientos en las, o sea, empezar por eso llevaría que cambiase todo lo de detrás. O sea, viendo a lo mejor por dónde empezar, empezaría por ahí y por la educación sanitaria deportiva. O sea, como base, por lo menos. Yo un poco añadir, o sea, la palabra educación creo que debe estar. Evidentemente, las federaciones tienen una gran responsabilidad. O sea, la palabra responsabilidad la volvería a poner encima de la mesa, porque las federaciones son muchas veces quien ofrecen el servicio a las deportistas, porque hay deportistas que si no van de la mano de la federación no pueden acceder a según qué recursos, ¿no?
que esa responsabilidad la tiene la misma federación. Que hay federaciones que tienen más recursos que otras, porque hay deportes que tienen más recursos que otros. O sea, siempre estaremos en las mismas, ¿no? Pero la base debería ser igual para todo el mundo, partiendo de esa responsabilidad. Que cualquier brecha significa desigualdad también. Y si estamos hablando de salud, cualquier brecha es mala, seguro, porque le estamos dejando de lado esa posibilidad de crecimiento, como dice Mar, esa posibilidad de desarrollo, el tener una buena salud y ser saludable, y evidentemente la mujer respecto al hombre a nivel médico existe la brecha, insisto, no soy yo quien lo dice, sino esto está más que publicado, y por tanto afecta a la salud, seguro. Así que ese equilibrio en salud, en recursos y en cuanto a responsabilidad y educación, creo que lo hemos repetido mucho y creo que al final es la base de todo. Sí. Y luego poner el foco bien, ¿no? Hay federaciones que a lo mejor se están gastando mucho el dinero en tener el último equipo, no sé qué elemento de recuperación, que el impacto en la salud y el rendimiento pues es mínimo o dudoso, y no están invirtiendo en garantizar esa educación y en ese acceso a información y a staff con esa información a las deportistas, lo que sí impactaría de manera significativa en la salud y en el rendimiento, ¿no? Es donde ponemos los recursos. Es que no hace falta tener los mejores recursos del mundo ni la última tecnología, es que hace falta mejorar la base. Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Y para poner el broche ya final y cerrar completamente este episodio que me ha encantado, ¿qué mensaje, qué frase mandaríais a médicas jóvenes que quieren especializarse en deporte femenino? Bueno, es que es una pasión, o sea, básicamente es vivirlo con pasión porque es que te da tanto, es decir, hay tanto que hacer que cualquier cosa que hagas es positivo y hay mucha gente que de lo que tú hagas va a obtener beneficio. Por tanto, que de cabeza, que no lo duden. Sí, totalmente, lo suscribo totalmente. Yo creo que es un mundo fascinante. En el campo, yo quizás un poco más de la mujer deportista, creo que es algo excepcional, ¿no? Porque es trabajar sobre sujetos sanos que quieren estar más sanos o conocerse más, también con sus enfermedades y todo lo que hay alrededor, y que hay tantas preguntas por responder, tantas cosas que ya están resueltas por hacer, que es que el potencial en la salud y en el rendimiento es bestial. Esa parte es súper agradecida y súper bonita, ¿no? Y poder trabajar en el deporte femenino, o sea, eh, como mujer deportista, como médica, es que me llena tanto, o sea, yo diría, por favor, veníos todas. Que las Sí. necesitamos, ojo, que es que además Necesitamos vamos, muchas. vamos muy cortos. O sea, que cualquier que se apunte a la medicina del deporte, encantadísimos. Pero si además es deporte femenino, vamos, Mucho mejor. todas las puertas del mundo abiertas porque es que vamos cortísimos. Así que bienvenidos, segura, todas ellas bienvenidísimas. Yo también hago un llamamiento para el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que también vamos cada vez más cortas. Bueno, pues muchas gracias, Eva, muchas gracias, Mar. Ha sido un placer compartir este episodio con vosotras desde la Cátedra Dona Sport de la Universidad de Valencia. Esperamos que este episodio contribuya a seguir abriendo preguntas, generar reflexión y sobre todo pues seguir impulsando conocimiento que permita mejorar la salud y el bienestar de las mujeres en el deporte. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Hasta luego. Ha sido un placer. Igualmente.